En cuanto al metabolismo de fármacos, nosotros tenemos por un lado un sitio subcelular con metabolismo microsomal y no microsomal. No microsomal nos referimos al citosol, las mitocondrias, y metabolismos tisulares, es decir, donde hay gran parte de órganos que pueden llegar a metabolizar fármacos. Por ejemplo, bueno, si hablamos de ejemplos, el vaso, en el caso de metabolismo, por ejemplo, a nivel de los glucocorticoides, a nivel pulmonar, por ejemplo, los anestésicos generales, y el plasma, por ejemplo, las esterasas plasmáticas, a nivel de lo que son los anestésicos locales, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que en la biotransformación, que para definirlo, la biotransformación es la metabolización, ¿no?, de un diferente fármaco, en este caso a nivel enzimático, podemos tener inducción enzimática en el cual se sintetizan más genes metabolizadores, ¿no?, que hacen que los microsomas trabajen más, más de la cuenta. Represión enzimática es raro, es un mecanismo de represión genética a nivel de enzimas, es raro de ver. Inhibición enzimática cuando una enzima metabolizadora se inhibe por algún factor. Y activación enzimática es cuando está la misma cantidad de enzima, pero es activada, ¿no? Es decir, que la inducción enzimática no va a ser una cosa que la vamos a tener de un minuto al otro, sino que requiere tiempo para el mecanismo genético que significa la inducción enzimática en sí. Acá lo vemos un poco más gráficamente. En la inducción se sintetizan más enzimas, se estimula de alguna manera los genes a que se transcriban. Y en la represión, como les decía, se reprimen genes, pero esto es muy raro verdaderamente de ver. En la activación enzimática, fíjense cómo de un basal la enzima o la concentración de enzima, de alguna manera la velocidad, perdón, va a aumentar, se activa las enzimas ya existentes y a nivel de la inhibición enzimática disminuye, como pueden ver a la derecha en rojo, la actividad de las enzimas que ya de por sí están existentes. Acá vemos un gráfico de inhibición competitiva en el cual el inhibidor se une al sitio activo de esa enzima, aumenta el Km, pero la Bmax, como pueden ver, es constante. Y en la inhibición no competitiva, el inhibidor se va a unir a un sitio distinto del centro activo. El Km se mantiene, pero la Bmax, como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, va a disminuir. En cuanto al metabolismo, ¿qué es lo que, ¿para qué está el metabolismo de alguna manera? Para generar metabolitos de excreción fácil o para seguir otras vías metabólicas. Generalmente los fármacos de liposolubles pasan a ser hidrosolubles, pasan a ser moléculas polares que puedan ser rápidamente eliminadas. De metabolismo podemos tener metabolitos activos, en este caso estaríamos hablando de una prodroga. Es decir, un fármaco que yo se lo doy y no tiene acción por sí mismo, pero cuando ingresa al organismo, el hígado lo activa y pasa a ser una droga activa. Por ejemplo, el enalapril, ¿no?, que la forma que uno le da en un comprimido es el enalaprilato, que en el hígado se transforma en enalapril, que es la droga activa. Eso es una prodroga. Metabolitos inactivos, la mayoría, son lo más común de ver.
Después puede pasar que también haya metabolitos activos, es decir que, por ejemplo, yo le doy un fármaco y ese fármaco se va a transformar en un metabolito que también tiene actividad farmacológica, ¿no? Puede tener por lo general igual o menor actividad que la droga madre, pero es un metabolito activo. Para darles un ejemplo, puede ser metabolitos relacionados con la morfina, ¿no? En el cual, por ejemplo, con la meperidina, la normeperidina, para darles un ejemplo. Y también puede pasar que haya metabolitos tóxicos, sobre todo en dosis altas. Por ejemplo, el paracetamol o acetaminofeno, como algunos lo conocen, ¿no? Que se transforman en metabolitos que pueden oxidar la membrana del hepatocito y causar insuficiencia hepática fulminante. En este caso estaríamos hablando de un metabolito tóxico, o por ejemplo el nitroprusiato de sodio, que es un antihipertensivo, que se puede transformar en tiocianato si uno lo deja por varios días, y eso puede ser tóxico, se comporta como si fuera un metabolismo del metabolito del cianuro. El metabolismo microsomal en verdad es una parte muy importante del metabolismo, y en realidad el microsoma es una parte del retículo endoplásmico liso donde se hallan, por ejemplo, enzimas importantes como las oxigenasas y la glucuroniltransferasa. Una de las cosas más importantes que encontramos acá son los citocromos P450. Lo van a escuchar hablar mucho durante toda la cursada. Son hemoproteínas, es decir, que contienen hierro en su molécula y requieren de oxígeno, NADPH, para las reacciones, sobre todo de óxido-reducción, que son las más importantes. Estos citocromos se encuentran abundantemente en hígado, pero también pueden estar en otros órganos, ¿no? Tenemos tres familias importantes y subfamilias. Por ejemplo, una que es muy importante es el citocromo 3A4, ¿no? Que cuantitativamente es muy importante en cuanto a la metabolización de drogas. Acá vemos un poco más gráficamente cómo funcionan los citocromos P450. De alguna manera las reacciones de óxido-reducción, que son las más importantes, ¿no? Recuerden que están en el retículo endoplásmico liso. En cuanto a la biotransformación, nosotros podemos tener dos clases de reacciones. Fase 1 o no sintéticas. ¿Por qué es esto? Porque no se sintetiza nada, ¿no? Entonces las podemos dividir a nivel anatómico, si se podría decir, en no microsomales, las que están en el citoplasma, por ejemplo las hidrolasas, y las microsomales, donde hay oxidorreducciones, con el citocromo P450. Fíjense que está marcado en rojo porque es verdaderamente una de las reacciones de biotransformación más importantes que puede haber. Y después tenemos otras enzimas que van a metabolizar, por ejemplo, reductasas, deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas, por ejemplo, ¿no? Pero en cuanto a la importancia, recuerden a nivel microsomal las oxidorreducciones por el citocromo P450, ¿no? Cuantitativamente muy importante y sitio pasible de interacciones farmacológicas. Posteriormente, reacciones de fase 2, sintéticas. ¿Por qué sintéticas? Porque van a sintetizar algo. Por ejemplo, en algún caso glucurónico, sulfato, ¿no? de alguna manera glutatión. Una muy importante es la conjugación con ácido glucurónico,
en el cual decrece con la edad, por eso los pacientes ancianos requieren menos dosis que los pacientes adultos. Acá podemos tener una interacción importante con las beta-glucuronidasas que liberan al fármaco del glucurónico y pueden liberar la droga activa. También tenemos otros pasos metabólicos como conjugación con sulfato, N-acetiltransferasa, que puede ser de alguna manera tener un fenotipo genético en el cual hay algunos pacientes que van a ser acetiladores rápidos y otros que van a ser acetiladores lentos. Los acetiladores rápidos van a metabolizar rápidamente el fármaco y va a actuar menos, y los acetiladores lentos van a actuar más lento, la vida media se va a prolongar y puede haber toxicidad, como por ejemplo la isoniazida, ¿no? Como antituberculosis. En cuanto a la eliminación de fármacos, cuantitativamente hablando, la función renal es altamente importante, ¿no? Por los mecanismos de eliminación que pueden ser filtración, secreción. Después tenemos otros menos cuantitativamente hablando, como son la mamaria, salival mucho menos, la biliar puede llegar a ser importante. La vía pulmonar, por ejemplo, como les mencionaba, anestésicos generales, especialmente los inhalatorios. En cuanto a la excreción renal, nosotros tenemos que la filtración glomerular es no saturable, es decir, que tiene una enorme capacidad de excreción y se eliminan fármacos que tienen bajo peso molecular y que obviamente no están unidos a proteínas, porque como habíamos visto, si están unidos a proteínas siguen dando vuelta y no se eliminan, ¿no? La secreción tubular es saturable y puede ser pasible de competición. Por ejemplo, ácido acetil salicílico con el ácido úrico. Pueden competir y esto hace que aumente la concentración de ácido úrico en sangre. Y después la reabsorción tubular va a depender mucho del pH, ¿no? Es decir, también del grado de ionización. Si un fármaco está ionizado, no se puede reabsorber y se elimina, y si no está ionizado, se puede eliminar por reabsorción tubular, ¿no? Es decir, si está ionizado, no se reabsorbe y se elimina. Y si está ionizado, puede no reabsorberse porque está ionizado y se va a eliminar. En cuanto a la excreción biliar, sí tiene cierta importancia. Generalmente son, por ejemplo, fármacos de alto peso molecular, liposolubles, ¿no? Hay que tener cuidado porque en pacientes que tengan algún grado de obstrucción biliar, esa vía de excreción va a estar disminuida y la vida media puede llegar a aumentar, ¿no? Ustedes lo que ven como sigla la CEH, perdón, es el circuito enterohepático. Es el circuito que va a nivel hepático, intestinal, entérico por eso, y hepático de vuelta, ¿no? Y generalmente, cuando ese circuito está alterado, las drogas liposolubles, como por ejemplo la vitamina K o algunas vitaminas liposolubles, pueden estar dificultadas para absorberse, ¿no? Para seguir de alguna manera ese circuito. Acá vemos gráficamente lo que es el circuito enterohepático. En primer lugar, un fármaco se elimina por vía biliar, se desconjuga por las beta-glucuronidasas bacterianas que le quitan el glucurónico. Ese fármaco, que es liposoluble, vuelve de alguna manera al hígado y vuelve a eliminarse por vía biliar, haciendo una especie de circuito. En definitiva, ¿para qué sirve el circuito enterohepático?
En principio sirve para alargar la vida media de las drogas, porque cuanto más veces se está dando vuelta, más de alguna manera vida media tiene, y para de alguna manera hacer de que se elimine menos, ¿no? Ahora, si ese circuito enterohepático está alterado, el fármaco se va a eliminar más. Por ejemplo, los anticonceptivos orales. Si uno le da un anticonceptivo oral y le da un antibiótico, por ejemplo ampicilina, que barre con la flora intestinal, no va a haber, por ejemplo, beta-glucuronidasas, que son bacterianas. Entonces, el estrógeno o la hormona, de alguna manera no se va a liberar el glucurónico, y como va a estar unida a glucurónico, se va a eliminar por intestino. Y en ese caso puede llegar a haber una falta de eficacia del anticonceptivo oral, ¿no? Este es un ejemplo típico que les puedo dar de circuito enterohepático. En cuanto a la excreción mamaria, esto obviamente va a estar dado cuando una mujer tiene, el chico está mamando los primeros días de vida, ¿no? Y por ejemplo, fármacos que son bases, que pasan rápidamente, son los alcaloides, por ejemplo, opiáceos. En este caso, en una época las anfetaminas, que ahora en realidad no se comercializan, pero son fármacos que pueden pasar, los psicofármacos. Y la excreción salival en realidad es muy poco probable cuantitativamente, de menos importancia en verdad, para las sales de metales pesados, es decir, que cuantitativamente no es muy importante. Excreción pulmonar, como les había dicho antes, anestésicos generales e inhalatorios, por sobre todo inhalatorios. El alcohol, un poco, cuantitativamente menor, es una excreción rápida, y obviamente un paciente pulmonar crónico va a tener menos excreción a nivel pulmonar porque su tejido pulmonar está alterado. Vamos a hablar un poco de las vías de administración. Les digo las siglas: EB endovenosa, IM intramuscular, SL sublingual y BO vía oral. En la endovenosa no tenemos absorción, porque en realidad el fármaco directamente uno se lo da dentro del compartimiento central. PPH es primer paso hepático, obviamente no tiene, porque directamente ya está en el compartimiento central, no tiene que pasar por hígado. Tiene como ventaja la urgencia, obviamente en una urgencia es la vía predilecta. Las limitaciones son el mayor riesgo de EATs efectos adversos, puede haber más anafilaxia, reacciones de hipersensibilidad. Y es un problema con los pacientes ambulatorios, aunque hoy en día es muy común que los pacientes ambulatorios a veces estén con internación domiciliaria. En cuanto a la vía intramuscular, también es para urgencias, mayor riesgo de eventos adversos. La absorción es errática. ¿Qué quiere decir errática? Que se absorbe de una manera no predecible. Puede ser poco, puede ser mucho, generalmente menos que más, ¿no? Sublingual es una vía que es buena en algunas urgencias por la absorción inmediata. No pasa por hígado porque pasa por medio de las venas sublinguales directamente al compartimiento central, pero hay pocos fármacos que están disponibles. Un ejemplo de fármaco sublingual puede ser algunos nitratos para el tratamiento del Angor, y algunos analgésicos como por ejemplo el ketorolac, que si uno se lo da sublingual verdaderamente empieza a actuar mucho más rápidamente que otros que uno se lo da por la vía convencional. Y la vía oral, que es de alguna manera una de las más populares, la absorción es variable. Se puede absorber más o menos de acuerdo al preparado y de acuerdo a la liberación que tenga. En los pacientes ambulatorios se usa muchísimo, son dentro de todo seguras.
pero las limitaciones que tienen son la biodisponibilidad, que está limitada porque depende del preparado farmacéutico, y la adherencia del paciente. ¿Qué es adherencia? Adherencia es grado de cumplimiento de la prescripción médica. Si yo le digo a alguien que tiene que tomar, por ejemplo, 4 veces al día un comprimido, es muy probable que una toma se la olvide. De repente se comió de tomarla en un momento del día, ¿no? Eso es la adherencia. Y, por ejemplo, pacientes que están semi-inconscientes, tampoco es bueno darle un comprimido vía oral porque se puede, de alguna manera, broncoaspirar. Esa es otra de las limitaciones que tiene. Otras vías de administración también son la transdérmica, subcutánea, por ejemplo, algunos tipos de insulina, la rectal, cada vez menos utilizada, prácticamente nada. Intratecal se da a través de un catéter colocado por el neurocirujano, en el cual uno le administra drogas para tratar algunas, por ejemplo, infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Que no tienen buena absorción por otra vía. Es una vía muy poco ventajosa, trae problemas, generalmente aracnoiditis, puede traer meningitis, ¿no? Vía inhalatoria, gran parte de los broncodilatadores, anestésicos generales, inhalatorios. Y vía tópica, soluciones oftálmicas, ungüentos, crema. Tópica quiere decir que se administra a nivel local, por ejemplo, a nivel de piel, a nivel ocular, por ejemplo. Es decir, que toma contacto con la mucosa directamente, ¿no? En cuanto a las ventajas de la vía tópica, es que uno le puede dar menos dosis y por ende los efectos adversos a nivel general van a ser menores también, aunque no se los puede descartar del todo. Finalmente, este es un gráfico con las vías de administración, donde nosotros vemos gráficamente la vía intravenosa, la transdérmica, la intramuscular, ¿no? Es un buen gráfico para graficar todo lo que de alguna manera recién hablamos. Acá vemos el compartimiento central